Welcome back. Today we are joined by Professor Michael Carley. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Michael Carley, un reconocido experto en Stalin. También ha escrito una trilogía sobre Stalin, lo que le convierte, supongo, en uno de los principales estudiosos del tema. Me alegra mucho poder hablar con usted, porque me gustaría comprender mejor cómo el estudio de Stalin, desde su perspectiva, ayuda a profundizar en nuestra comprensión de la geopolítica actual, especialmente en cómo la memoria histórica y las lecciones del pasado siguen orientándonos. Así que, muchas gracias por participar en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, creo que esa es probablemente una buena manera de empezar esta discusión. ¿Cómo ves tú, en tu opinión, el estudio de Stalin? ¿Cómo influye eso en nuestra comprensión de la geopolítica actual? Plantearía la pregunta de otra manera. ¿Cómo veo el estudio de la Federación Rusa y de la Unión Soviética? Stalin fue el líder de la Unión Soviética durante mucho tiempo. Es una figura muy controvertida en la historia. Hay mucha negatividad en torno a él. Es un personaje histórico complejo. Fue responsable de purgas sangrientas, especialmente en la década de 1930, pero también fue el líder de la Unión Soviética durante la guerra con la Alemania nazi, y se convirtió en un dirigente militar muy eficaz. Favoreció y trabajó por la consolidación de la Gran Alianza contra las potencias del eje. Así que hay muchas cosas negativas que se pueden decir de él, pero también algunas muy positivas. Y como líder de la Unión Soviética, fue, en muchos aspectos, el líder de Rusia. Era lo que yo llamaría un gosudar ruso, y era un realista. Sabes, los historiadores occidentales, cuando analizan la política exterior de la Unión Soviética, suelen decir que la Unión Soviética no tenía una política exterior, sino una política de revolución socialista mundial. Afirman que la política soviética no existía para el propio gobierno soviético. Pero cuando uno empieza a explorar los archivos soviéticos, que se abrieron a comienzos de la década de 1990, lo primero que salta a la vista del historiador es que el interés nacional era, al menos en el Ministerio de Asuntos Exteriores soviético, la consideración más importante en la elaboración de la política soviética. La evaluación occidental de que la Unión Soviética no tenía política exterior es errónea. Por eso creo que es importante destacar la continuidad entre las políticas rusa y soviética. Hay muy poca diferencia entre ellas. El zar Alejandro III dijo en una ocasión, si los únicos de Rusia tienen su ejército es marred. Russia's only friends were its army and its navy. And my bet is that if you talk to Y yo apostaría a que si hablas con muchos rusos hoy en día, dirían exactamente lo mismo. No puedes contar con nadie más que contigo mismo. Así que el paralelismo que destacaría es lo que llamaría el realismo frío del gobierno ruso y su preocupación vital por la seguridad de sus fronteras y de su extranjero próximo. No creo que la mayoría de los diplomáticos rusos estén dispuestos a comprometerse en esos intereses fundamentales. No lo hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego no lo hacen ahora. Pero también hay otro aspecto de la política rusa y soviética que a menudo pasa desapercibido en Occidente, y es el deseo, por parte soviética y rusa, de mantener relaciones decentes con las potencias occidentales y con Occidente en general. E incluso los diplomáticos soviéticos, ya en 1918, solo unos meses después de la toma del poder por los bolcheviques en Petrogrado en noviembre de 1917, comenzaron a buscar mejores relaciones con las potencias occidentales. Incluso entonces lo llamaban coexistencia pacífica. Y luego está la cuestión de cómo se utiliza la historia en relación con la URSS y la Federación Rusa en Occidente. Sabes, tengo un curso que imparto sobre... Bueno, tenía varios cursos que solía impartir. Ahora estoy jubilado desde el 1 de septiembre. Pero tenía cursos sobre la Segunda Guerra Mundial, la política exterior soviética y otro más.
and Soviet foreign policy and so forth and so on. And one of the first things that I said to my students Y una de las primeras cosas que les dije a mis estudiantes cuando empecé un nuevo curso fue que la historia que iba a tratar con ellos no era puramente histórica. En Occidente se había convertido en una historia politizada, esencialmente transformada en propaganda antirrusa, que no guardaba ninguna relación con los hechos que surgían del estudio de diversos archivos nacionales. Y preguntaste por Madame Callas. ¿Así se pronuncia su nombre? ¿Callas? Sí, creo que sí. Eso es... Yeah, I think so. That's yeah. Well, she had a comment, though, not that long. Sí, bueno, hace no mucho hizo un comentario en el que fue muy despectiva, con toda la idea de que Rusia y China fueran ganadores en la guerra contra el fascismo. Pero luego, más recientemente, dijo que en los últimos 100 años ningún país ha atacado a Rusia, mientras que Rusia ha atacado a algo así como 19 países. Así que supongo que se saltó algunas clases de historia. No obstante, el esfuerzo más amplio por denigrar la contribución soviética y rusa a la derrota de la Alemania nazi no es algo nuevo, y es algo que realmente enfurece bastante a los rusos. Y de nuevo, esto es interesante. ¿Por qué habría un incentivo tan fuerte por parte de Europa para socavar el papel de Rusia? ¿Y por qué es tan importante para Rusia mantenerlo? Así que me preguntaba, ¿cómo lo ves tú? Por supuesto, ella tiene el enfoque más inmaduro al respecto. Yo me ha sido más absurgi, que no parece comprender hechos muy básicos. Yes, seem to grasp very basic facts. My first thought was that she ought to have taken some. Mi primer pensamiento fue que debería haber asistido a algunos de mis cursos de licenciatura en la Universidad de Montreal, porque sus comentarios no guardan ninguna relación con la realidad tal como yo la entiendo. Después de unos 50 años estudiando la historia de la Unión Soviética y de Rusia, y sus observaciones sobre China y la Unión Soviética y sus papeles en la guerra son un insulto al pueblo chino y al pueblo ruso. Empecemos por los chinos. Iniciaron una guerra total contra Japón en 1937. No recuerdo la cifra exacta de las pérdidas entre el pueblo chino al resistir la agresión japonesa, pero es un número muy alto, quizá 15 millones, algo así. I think maybe 15 million, something like that, and it's a complicated history. Y es una historia complicada, la historia de la participación china en la Segunda Guerra Mundial, debido a las diferencias entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Pero, aún así, la resistencia de los chinos frente a los japoneses fue muy importante y simplemente no puede ignorarse. Y eso es aún más cierto en el caso de la resistencia de la Unión Soviética frente a las potencias del eje tras la invasión nazi de la Unión Soviética en junio de 1941. Puedo darte un par de cifras para subrayar la importancia del papel soviético en la destrucción de las Fuerzas Armadas nazis. La cifra aceptada actualmente para el porcentaje de las fuerzas nazis destruidas por el Ejército Rojo es de aproximadamente un 80% al final de la guerra. Es decir, el Ejército Rojo fue responsable de la destrucción de alrededor del 80% de las fuerzas terrestres nazis. Y eso sin incluir la destrucción de un gran número de divisiones de los ejércitos italiano, rumano y húngaro que participaron en los combates en la Unión Soviética durante la guerra. Desde junio de 1941 hasta aproximadamente septiembre de 1943, el Ejército Rojo luchó solo contra las fuerzas terrestres nazis y sus aliados en el frente oriental. Well, you have some polls, though. Bueno, hay algunas encuestas, sin embargo, que muestran cómo se percibe esto. De nuevo, no solo por parte de personas como Kaja Kallas, sino que existe una encuesta de YouGov de 2018 que reveló que solo el 11% de los estadounidenses y el 15% de los franceses creían que la Unión Soviética había contribuido más a derrotar a la Alemania nazi, lo cual es bastante extraordinario. Y luego también se pueden ver encuestas realizadas en Francia y cómo han cambiado con el tiempo,
porque en 1945, alrededor del 57% de los franceses reconocían que los soviéticos habían sido los principales responsables de derrotar a la Alemania nazi, lo que aún así parece algo bajo. Pero si avanzas poco a poco, década tras década, esa cifra ha bajado ahora al 15%. Así que esto no está basado en la historia. Quiero decir, si cada año ese número disminuye, entonces esto es, bueno, llámalo propaganda, narrativas, ideología, pero no tiene mucho sentido. ¿Cómo se llega en Estados Unidos a que solo el 11% reconozca que los soviéticos fueron la fuerza principal? Es realmente extraordinario. Bueno, permíteme darte algunas otras estadísticas para subrayar ese punto. Desde junio de 1941 hasta aproximadamente septiembre de 1943, el Ejército Rojo luchó solo contra las Fuerzas Armadas nazis. En el continente europeo, no había ni una sola división estadounidense, británica o canadiense combatiendo en tierra contra la Wehrmacht, ni una sola enfrentada al enemigo común. En el norte de África, había 2 o 3 divisiones alemanas luchando contra los británicos. En el frente soviético, al mismo tiempo, había más de 200 divisiones nazis, sin mencionar las divisiones italianas, rumanas, húngaras y finlandesas desplegadas contra el Ejército Rojo. Digamos que este es un punto que subrayé en mi curso sobre la Segunda Guerra Mundial y que nos sorprende, bueno, que sorprendió a algunos de mis estudiantes. El Ejército Rojo combatió contra el 99% de las divisiones alemanas y los aliados occidentales contra el 1%. El destino de la Alemania nazi se decidió en la batalla de Stalingrado, que terminó a finales de enero de 1943 o a comienzos de febrero de 1943. Esa era la opinión del presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Así que consideremos las fechas. Comienzos de febrero de 1943, 16 meses antes del desembarco de Normandía, el destino de Alemania fue sellado por el Ejército Rojo en Stalingrado. Los aliados occidentales, por supuesto, nunca debemos olvidarlos. Dios no quiera que subestimemos la contribución de Estados Unidos y Gran Bretaña a la guerra. Pero ellos echaron una mano al Ejército Rojo con botas sobre el terreno, no al revés. Y es importante recordar que la Unión Soviética sufrió 27 millones de bajas, personas que murieron durante la guerra, de las cuales 18 millones eran civiles soviéticos y quizá 9 millones eran soldados soviéticos. Las pérdidas, en comparación, de los británicos y los estadounidenses fueron insignificantes. Y la señora Callas, sé que podría decir, es una especie de charlatana, una propagandista antirrusa, no una historiadora, y en realidad tampoco una gran diplomática. Pero gran parte de esto, como se mencionó, no empezó con Callas. En los años 2000, especialmente alrededor de 2008, vimos que la Unión Europea comenzó no solo a despojar a los soviéticos o a los rusos de su papel en la derrota de la Alemania nazi, sino que cada vez más surgían comunicaciones que empezaban a identificar tanto a Alemania como a la Unión Soviética como responsables del inicio de la guerra. Y de nuevo, esto parece haberse organizado bajo la idea de que la Segunda Guerra Mundial fue esencialmente un conflicto entre Alemania y las democracias liberales frente a las autocracias. Y dado que tanto la Unión Soviética como Alemania eran autocráticas, ambas eran en cierto modo culpables de la guerra. Y por supuesto, gran parte de esto se basaba en una memoria selectiva del pacto Molotov-Ribbentrop. Pero una vez más, es algo que todavía se debate. Algunos lo discuten. Otros simplemente lo presentan como un hecho, como algo dado, que por supuesto los soviéticos también fueron culpables. Pero ¿cómo ves este contexto más amplio y cómo respondes a esta acusación, por así decirlo? Bueno, lo primero que diría es que el intento de empañar la reputación de la Unión Soviética por el pacto de no agresión nazi-soviético no comenzó en 2008. Comenzó en el otoño de 1939.
Y fueron los británicos en aquel momento. Los británicos tomaron la iniciativa de lanzar una campaña contra la Unión Soviética por haber firmado el Pacto de No Agresión Nazi Soviético. Si observas la iconografía de aquel periodo, por iconografía me refiero a caricaturas políticas y carteles, el tema principal en Occidente eran imágenes de Hitler y Stalin bebiendo cerveza juntos, chocando sus vasos, caminando del brazo. Se les representaba como camaradas, como amigos. La palabra clave que se escuchaba entonces, como ahora, era que eran aliados. Then as now is that they were allies. That's but that's not what they were. Pero no era eso lo que eran. No eran aliados. Estaban implicados en una especie de guerra. Los comparo con dos escorpiones que bailan alrededor el uno del otro, con las colas alzadas, listos para atacar. David Lowe, que era un caricaturista británico muy importante, de hecho icónico en aquella época, representó imágenes de Hitler y Stalin caminando del brazo, pero cada uno con una pistola en la otra mano, escondida a la espalda, listos para usarla el uno contra el otro. Y el contexto en el que se firmó el Pacto de No Agresión Nazi Soviético nunca se menciona. Nunca se menciona. Y ese contexto son 6 años de esfuerzos soviéticos entre finales de 1933 y agosto de 1939 para concluir una alianza política y militar defensiva, especialmente con Francia y Gran Bretaña, contra la Alemania nazi. Especially with France and Britain against Nazi Germany. And the reaction. Y la reacción, y esto puede sorprender y asombrar a tus oyentes, la reacción de Occidente ante estas propuestas por parte soviética fue negativa. Fue negativa. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, incluso la Italia fascista y Rumanía, uno por uno, se desentendieron, abandonaron el interés en las propuestas soviéticas sobre la organización de la paz y la seguridad en Europa. Un ejemplo impactante de ello son los acontecimientos de marzo y abril de 1939. El 17 de abril de ese año, la Unión Soviética ofreció a franceses y británicos una conferencia política formal y una alianza militar contra la Alemania nazi. Recuerda que en la primavera de 1939 todo el mundo sabía que la guerra se acercaba, que la guerra era inevitable, que podía estallar en cualquier momento. At almost any time. There was great danger, therefore. Había por tanto un gran peligro para la seguridad de las potencias occidentales, tal como se mantenían en aquel momento, pero especialmente para Francia y Gran Bretaña. Y así fue como recibimos esta oferta por parte soviética, tras 6 años de decepciones intentando atraer a las potencias occidentales a cooperar con la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Y los británicos declinaron la oferta soviética a principios de mayo de 1939. Es increíble, incluso para mí ahora me cuesta entender cómo pudieron hacerlo, con la guerra amenazando con estallar en cualquier momento. Rechazaron la oferta soviética. Hubo negociaciones en el verano de 1939, esfuerzos desesperados por concluir una alianza tripartita contra la Alemania nazi. Against Nazi Germany. And still. Así que los británicos y los franceses se demoraron. Enviaron delegaciones a Moscú en agosto de 1939, pero esas delegaciones no tenían poderes plenipotenciarios para concluir una alianza militar con la Unión Soviética. Las instrucciones formales del gobierno británico a su delegación que iba a Moscú eran, cito aquí, vayan muy despacio, despacio. La Unión Soviética contaba con muy buenas fuentes de inteligencia y era consciente, en esencia, de la duplicidad de los franceses y los británicos. Por lo tanto, en agosto de 1939, las legiñas soviéticas indicaban que la Alemania nazi podía atacar en cualquier momento. Germany could attack Poland almost at any moment. And so, Y así, al ver que los británicos y los franceses no se tomaban en serio una alianza militar contra la Alemania nazi, optaron por un pacto de no agresión con la Alemania nazi que mantendría a la Unión Soviética fuera de la guerra.
A menudo se dice que los franceses y los británicos esperaban que, en Múnich, pudieran dirigir las fuerzas alemanas hacia el este, esencialmente enfrentando a los soviéticos con los alemanes. ¿Cómo evalúas ese argumento? Y además, ¿cuál fue el papel de los polacos? Porque Polonia tuvo un papel clave al impedir el Acuerdo de Múnich, evitando que la Unión Soviética estableciera una alianza con los países occidentales para contener a Alemania desde el principio. Así que al final no hubo un Acuerdo de Múnich. Genial. Ahora bien, los polacos suelen ser, o al menos en Occidente, retratados como víctimas del pacto de no agresión nazi-soviético, apuñalados por la espalda, por así decirlo. Esa es una imagen que los propios polacos utilizan a menudo, pero en realidad los polacos desempeñaron un papel muy negativo en la década de 1930 en lo que respecta a los orígenes de la guerra. Fueron saboteadores y obstaculizadores de la seguridad colectiva y de la asistencia mutua que la parte soviética quería organizar con Occidente. Por ejemplo, quiero ser justo con los polacos en un sentido. Se veían a sí mismos atrapados entre dos grandes potencias potencialmente hostiles, Alemania por un lado y la Unión Soviética por el otro. Pero la gran cuestión de los años 30 era, ¿quién era el enemigo número uno? La Alemania nazi o la Rusia soviética o la Unión Soviética. Y los polacos, como muchas secciones de las élites gobernantes en Europa, respondieron mal a esa pregunta. Cuando llegó el momento, si tenían que elegir entre Alemania y la Unión Soviética, optaron por el lado alemán. Por ejemplo, los polacos firmaron un pacto de no agresión con Alemania en enero de 1934. A pesar de los esfuerzos del gobierno soviético en aquel momento por mejorar las relaciones, los polacos trabajaron durante todo ese periodo para sabotear cualquier mejora, especialmente en las relaciones con los franceses y también con los rumanos. Las relaciones entre Rumanía y la Unión Soviética en ese momento eran bastante positivas, gracias a alguien de quien la mayoría de tus oyentes probablemente nunca haya oído hablar. Su nombre era Nicolae Titulescu, quien fue ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía y era un firme defensor de la seguridad colectiva con la Unión Soviética. Pero los polacos veían a Titulescu como una especie de raro, un enemigo. Su legación en Bucarest colaboró con los alemanes e italianos para lograr la destitución de Titulescu. De hecho, algunos elementos polacos incluso amenazaron con asesinarlo. En 1938, polacos colaboraron con los alemanes en el desmembramiento de Checoslovaquia, y hasta se quedaron con una pequeña parte del territorio checoslovaco como recompensa por ayudar a los nazis en ese desmembramiento. En 1939, cuando se hicieron esos últimos intentos desesperados por organizar una alianza contra la Alemania nazi, los polacos siguieron actuando como elementos desestabilizadores y se negaron a asociarse con cualquier organización o alianza defensiva contra la Alemania nazi, incluso en agosto de 1939. Si uno leía la prensa polaca en Varsovia, y créame, la embajada soviética en Varsovia sí leía la prensa polaca, uno de los titulares de la época decía, ¿no es Vasily un cerdo? ¿No es Vasily un cerdo? Los polacos seguían expresando su hostilidad y desprecio hacia la Unión Soviética apenas 2 semanas, una semana, incluso unos días antes de que los alemanes invadieran Polonia. Así que en respuesta a su pregunta, los polacos desempeñaron un papel muy negativo y destructivo en los años 30 en los intentos de organizar la resistencia contra la Alemania nazi. De hecho, los llamo mofetas en el pajar. Mofetas en el pajar de los esfuerzos por proteger la paz y la seguridad europeas en los años 30. Mofetas. También quería preguntar sobre la memoria histórica del Holodomor, es decir, la hambruna que hubo en Ucrania. Muchos estudios de los años 90, creo que alrededor de 1994, incluyen un excelente artículo de Barry Posen,
quien escribió que si se acepta que esta hambruna fue causada esencialmente por un dictador georgiano, es decir, Stalin, entonces debe considerarse una tragedia, nada más. Sin embargo, si se intentara presentarla como un complot ruso contra Ucrania, cosa que él sostenía que no era, eso podría desatar una guerra civil dentro de Ucrania y también provocar un conflicto entre ucranianos y rusos. Así que este es un tema delicado y realmente muestra lo peligrosas que pueden ser las políticas del genocidio cuando la gente empieza a hacer ese tipo de afirmaciones. Pero en diciembre de 2022, la Unión Europea, por supuesto, esto fue después de que Rusia entrara en Ucrania, calificó la hambruna del Holodomor como un genocidio contra el pueblo ucraniano. Una vez que se ha identificado quién es la víctima, por supuesto, hay que analizar quién es el perpetrador. Y sí, sugieren que todo apunta hacia Rusia. Así que ahora se ha creado una relación entre estos dos pueblos, tanto dentro de Ucrania como países vecinos, en la que uno es el perpetrador del genocidio y el otro la víctima. Por eso, una vez más, nunca hay que dejar la historia en manos de los políticos. Por eso te pregunto, ¿cómo evalúas este trágico capítulo de la historia soviética, esta hambruna, el Holodomor? Soviet history, this famine at Holodomor. The first thing I would say is that I don't have any Lo primero que diría es que no tengo ningún interés personal ni participación en este debate sobre la hambruna en la Unión Soviética en 1932-33. Quiero decir, me interesa el tema, pero no ocupa un lugar central en mi investigación sobre la política exterior soviética o la política exterior de Stalin, pero sí tengo mis opiniones profesionales al respecto. Lo primero que diría es que creo que el mejor relato reciente de la hambruna de ese periodo se encuentra en el segundo volumen de la enorme y voluminosa biografía de Stalin escrita por Stephen Kotkin. Y Kotkin no es, ya sabes, un propagandista de los rusos, ni de Putin, ni de Stalin. Creo que simplemente está ofreciendo un buen, ¿cómo decirlo?, un punto de vista honesto de historiador basado en las pruebas que examinó. Su conclusión fue que hubo una hambruna en 1932, pero que no fue un intento deliberado de genocidio por parte del gobierno de Stalin contra el campesinado en Ucrania. Y además, estoy resumiendo brevemente sus opiniones y algunas de las mías. La hambruna fue el resultado de muchos factores, entre los más importantes, la rápida industrialización de Stalin y la colectivización de las tierras agrícolas a finales de la década de 1920. Sabes, esta es una historia larga, complicada de resumir en unos pocos minutos, pero baste decir que la colectivización provocó una amplia resistencia campesina, esencialmente una rebelión campesina. El difunto Isaac Deutscher, que fue un historiador polaco y biógrafo de Stalin y Trotsky, la llamó una rebelión ludita del campesinado soviético. Y con ludita se refería a las acciones de los trabajadores británicos a principios del siglo XIX. Catestev contra los barcelaros, las malextaciones laureater ir befraunden et friduspo. In Great Britain, they destroyed their machinery. Destruyeron su maquinaria y los campesinos rebeldes en la Unión Soviética hicieron algo similar. Sacrificaron su ganado, quemaron su grano y rompieron sus arados y equipos agrícolas para impedir que llegaran a las granjas colectivas soviéticas. La matanza de ganado fue tan devastadora que la recuperación completa de estas poblaciones, vacas, cerdos y demás, no se produjo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1950. Además, las condiciones meteorológicas se volvieron adversas en 1932, demasiada lluvia en primavera y muy poca en verano. Las cosechas fueron atacadas por plagas y la hambruna se extendió por la mayor parte de la zona triguera soviética. De hecho, las áreas más afectadas por esa hambruna se encontraban en Kazajistán, no en Ucrania. Hubo esfuerzos de socorro soviéticos intermitentes durante este periodo, por su mayoría maravilloso por el gobierno soviético. But they were mostly bungled by the Soviet government.
So my conclusion, and Kotkin's also, Así que mi conclusión, y también la de Kotkin, si puedo resumir mi comprensión de sus puntos de vista, es que hubo una hambruna devastadora y mortal, pero no estuvo dirigida únicamente contra el campesinado en Ucrania, y ciertamente no fue un intento de genocidio de esa población. De hecho, hubo una recuperación que tuvo lugar en 1934. Así que el llamado Holodomor no señaló a Ucrania, no señaló al campesinado ucraniano para un genocidio. Es un mito político, un aspecto de la propaganda política occidental dirigida contra la Unión Soviética y ahora contra la Federación Rusa. No pretendo en absoluto exonerar la responsabilidad del gobierno soviético por lo que ocurrió en aquel momento, ni la responsabilidad de Stalin. Pero, ya sabes, como tantos otros aspectos de la historia soviética, cuando los políticos se apoderan de ella, la convierten en propaganda antirrusa y básicamente en basura. propaganda and basically into rubbish. Well, let me ask a last Bueno, déjame hacer una última pregunta sobre el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Invierno en Finlandia. En esta parte del mundo es bastante relevante ahora, porque Suecia y Finlandia, por supuesto, se han unido a la OTAN. Y está surgiendo una nueva narrativa desde Finlandia que dice que ningún país sabe más sobre luchar por su libertad que Finlandia. Así que esencialmente están construyendo ahora una historia según la cual la OTAN es la forma en que podrán preservar su seguridad. Y ya sabes, tuvieron su guerra con los soviéticos y después hubo neutralidad en el acuerdo de paz con la Unión Soviética. as a peace in the peace agreement with the Soviet Union, and since then, after World War II, they didn't have any more Y fighting, desde but, entonces, it is después de la interesting Segunda to Guerra see Mundial, no volvieron a tener más combates. Pero es interesante que ahora estén revisitando esa historia. La guerra anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética atacó a Finlandia en la Guerra de Invierno. Por lo que tengo entendido, la motivación soviética era evitar que Finlandia se utilizara como posible plataforma de lanzamiento contra la Unión Soviética. Pero, en ese sentido, se podría argumentar que fue contraproducente, ya que solo envalentonó a los alemanes debido al, digamos, deficiente desempeño de las fuerzas soviéticas. I guess, flawed fighting of the Soviet forces. Well, I'd like to promote my Bueno, me gustaría promocionar mi trilogía en relación con la Guerra de Invierno, porque en el tercer volumen de la trilogía trato ese tema en profundidad. Es un asunto complicado, pero básicamente llegué a la conclusión basándome en las pruebas que encontré en los archivos de que Stalin cometió un error. Bueno, es fácil decir con el tiempo que cometió un error, pero ya sabes, es difícil sentir simpatía por Finlandia en aquel momento. Era casi como sentir simpatía por la Alemania nazi. No es que Finlandia estuviera sola en ese sentido. La mayoría de los países de Europa, la mayoría de las élites europeas, eran muy simpatizantes del fascismo y de la Alemania nazi. Pero el lado soviético veía a Finlandia como un posible colaborador de la Alemania nazi en cualquier guerra emprendida contra la Unión Soviética. Launched against the Soviet Union. So, the Finns from the Soviet point of view were... Así que ya sabes, los finlandeses desde el punto de vista soviético eran adversarios potenciales. Y su contexto con respecto a las relaciones soviético-finlandesas a finales de 1939 era que Stalin había tenido grandes éxitos. Concluyó el pacto de no agresión nazi-soviético, logró mantener a la URSS fuera de la guerra, obtuvo esferas de influencia en Europa del Este derivadas del acuerdo con la Alemania nazi. Recuperó territorios en Bielorrusia y Ucrania que habían sido tomados por Polonia en 1919 y 1920, cuando la Rusia soviética y Polonia estaban en guerra. Negoció acuerdos de seguridad en septiembre y octubre con Lituania, Letonia y Estonia, destinados a asegurar los accesos a Leningrado. Ya sabes, Stalin estaba en racha. No podía equivocarse. He was on a roll. He could do no wrong. He was like Él decía algo así como, me gusta comparar a Stalin con un jugador apostando a la ruleta en el casino. Está en la mesa de ruleta, acertando todos los números y se convence de que no puede perder,
Y adoptó esta actitud, según yo lo veo, en las negociaciones con Finlandia, que comenzaron en octubre de 1939 y continuaron hasta noviembre. Básicamente, lo que Stalin quería era alejar la frontera soviético-finlandesa en el istmo de Karelia, más lejos de Leningrado, porque la frontera es solo unos 30 kilómetros de Leningrado, y por tanto, dentro del alcance de la artillería de una Finlandia hostil. A cambio, ofreció un territorio más grande y sin desarrollar en la Karelia Oriental. Y había, ya sabes, otros detalles en sus negociaciones. Details to their negotiations. But the Finns were Pero los finlandeses no estuvieron de acuerdo, no aceptaron y se opusieron a las condiciones soviéticas. Además, parece que recibieron ánimos por parte de los británicos, que no querían ver a los finlandeses rendirse ante la Unión Soviética. Así que los británicos estaban animando a los finlandeses a seguir luchando entonces. Según lo veo, se sintieron envalentonados para resistir los esfuerzos soviéticos por concluir un acuerdo con ellos basado en estos arreglos territoriales y de seguridad. Si sus oyentes están interesados en los detalles, pueden, ya saben, leer el volumen 3 de mi trilogía, los capítulos 2 y 3. Así que ya saben, las negociaciones fueron mal, y empezó a parecer que iba a haber guerra. Molotov, Vyacheslav Molotov, que era el brazo derecho de Stalin, el comisario de Asuntos Exteriores en ese momento, expresó la opinión de que al Ejército Rojo solo le llevaría 2 o 3 días llegar a Helsinki. El alto mando del Ejército Rojo calculaba que serían 2 o 3 semanas. Bueno, y ya saben, Stalin seguía apostando a la ruleta. Pensaba que todo lo que tenía que hacer era presionar a los finlandeses y que estos tirarían la toalla. Bueno, la ruleta, ya sabes, está girando y se detiene en su número. Finalmente no sale y estalla la guerra. Estalla la guerra. Hay cierta duda sobre cómo ocurrió exactamente, algo que trato en mi libro, el tercer volumen de la trilogía, para quienes estén interesados. Pero básicamente la guerra empezó muy mal. El Ejército Rojo sufrió pérdidas muy graves. Sin embargo, con el tiempo, el alto mando soviético aprendió de sus errores y Finlandia se vio obligada a pedir condiciones en marzo de 1940. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el gobierno francés de entonces intentó sabotear esas negociaciones entre Finlandia y la Unión Soviética para poner fin a la guerra. Intentó mantenerla en marcha y había planes para enviar fuerzas armadas francesas y británicas a través de Escandinavia, por Noruega y Suecia, para unirse a los combates con los finlandeses contra el Ejército Rojo. Y cuando la delegación finlandesa llegó a Moscú para estas negociaciones finales para poner fin a la guerra, la parte soviética tuvo que ocultarlos para evitar que los franceses establecieran contacto e intentaran persuadirlos de no concluir un acuerdo con la Unión Soviética. Los franceses no querían que la guerra terminara. ¿Te resulta familiar ahora? Iba a decir, esto es Jesucristo, ya sabes, es increíble. En fin, las consecuencias fueron que la Unión Soviética obtuvo de Finlandia lo que quería, la frontera. La frontera soviética en el istmo de Karelia fue alejada de Leningrado, y hubo algún otro territorio que los soviéticos tomaron en ese momento. Pero Finlandia conservó su independencia en la medida en que la tenía. Pero el aspecto negativo para la Unión Soviética, aparte de las terribles bajas, fue que los alemanes, al observar lo que había ocurrido durante la guerra, concluyeron que el Ejército Rojo no sabía luchar y que sería presa fácil, por así decirlo, si Hitler en algún momento del futuro decidía hacer la guerra a la Unión Soviética. Ya sabes, es fácil decir ahora con la perspectiva del tiempo que quizás Stalin cometió un error. Esa es básicamente mi opinión. Pero si uno fuera Stalin en aquel momento, ganador en la mesa de la ruleta como lo era,
pensando que todo lo que tenía que hacer era amenazar a los finlandeses y que estos cederían, resulta difícil cuestionar las decisiones que tomó el gobierno soviético en aquel entonces. Baste decir que es una historia complicada, que describo en el tercer volumen de mi trilogía sobre la política exterior soviética y estalinista. Bueno, como dijimos al principio del programa, hay muchos paralelismos geopolíticos. Y sí, hay cierta repetición en la historia. Me aseguraré de dejar un enlace a la trilogía en la descripción. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Siento que hay muchos otros temas que podríamos haber tratado, pero tendremos que hacerlo en otra ocasión. Muchas gracias por invitarme.